Gracias por estar con nosotros en Punto Teológico. Queremos, antes de comenzar, saludar a Iris Miléndez de allá de la congregación de Nueva York que nos sintoniza, y también allá hay personas que nos están sintonizando en la frutería de don Manuel Rivera y su esposa, doña Teresita. Gracias por sintonizar Canal 17. Estamos en este momento discutiendo el tema de José con sus hermanos. Pastor Peña, te habíamos hablado en el versículo 1 que José nunca sobrepasó la autoridad del faraón, y vimos los valores que podíamos aprender. Y ahí dijo que su padre y sus hermanos y sus reses habían venido de Canaán a la región de Gosén. Habíamos puesto y discutido que Gosén no era lo que es ahora, era un valle muy fértil. Entonces, tenemos la lectura. ¿En qué pasaje? El pasaje que vamos a leer ahora está en Génesis 47, los versículos del 4 al 6. Génesis capítulo 47, los versículos del 4 al 6. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, lo quiere leer en NBI o en la Biblia textual, o si lo quiere leer también en las versiones católicas Torres Amat o Nácar Colunga, le invito a que tome su Biblia y que me acompañe en la lectura del pasaje. Y el pasaje dice así: dijeron además a Faraón, Génesis 47 del 4 al 6, dice: dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Ahí es donde vamos a comenzar la discusión de este día. Y efectivamente, pues estábamos viendo la situación esa, retomando un poco del programa anterior, ¿no?, sobre los valores del hecho de decir la verdad, que en ningún momento ocultaron de dónde venían, a qué se dedicaban, y eso, quieras o no, para el faraón era un voto de confianza muy importante. Y en este caso inclusive se da una situación de que, por ejemplo, cuando llegan ante la presencia de faraón, leemos, por ejemplo, en el versículo 4 que le dice: dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, dice, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, dice. Y dice al final del 4, por tanto, te rogamos. Esa es una situación que es bien importante, por aquello de que a pesar de que José, digámosle así, estaba en una posición muy importante, no por eso ellos llegaron de abusivos de querer decir: pues como José está en una posición aquí importante, y tomemos posesión de la tierra. O a veces, por ejemplo, una actitud muy, muy impropia de algunas personas de vocear a alguien que ven por primera vez, ¿no? Es cierto de que José estaba en una posición importante, pero eso no cambiaba que el que tenía, digámosle así, la voz cantante era el faraón, pues. Y eso definitivamente había que respetarlo. Ok. Sí, porque fíjese que a mí me dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido. O sea que le dijeron el objetivo. Venimos a vivir aquí porque allá no hay pasto. Esa es la idea. Para las ovejas de tu siervo, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos. Este pasaje, si lo ambientamos, está prácticamente en el segundo, casi en el segundo año de la hambruna que había dado José. Pero la palabra te rogamos, que habla de te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. O sea, no llegaron a invadir. No. Llegaron rogando. Ajá, y esa es una situación bien importante. Para eso vamos a ocupar la imagen número 2. En la imagen número 2 tiene por título Génesis 47:4 y dice: te rogamos. Allí en esa imagen nosotros vamos a ver y la vamos a explicar para los hermanos y amigos que nos escuchan por la radio. Es precisamente la partícula que se ocupa en el texto hebreo. Que la partícula que se ocupa en el texto hebreo tiene dos ideas bien interesantes. Una es te ruego y la otra es por favor. En este caso, pues para dar el significado de esta palabra, estamos ocupando el léxico hebreo caldeo de Gesenius, que precisamente nos da el significado de esa palabra.
Y es interesante, por ejemplo, cómo lo traduce la versión Dios habla hoy. Que la versión Dios habla hoy traduce ese versículo: por favor, permita su majestad que nos quedemos a vivir en la región de Gosén. O sea, una situación de que en ningún momento que llegaron a querer hacer imposición de nada, sino que reconociendo un punto bien importante. Mire, nosotros no vivimos aquí, estamos viniendo de extraños, y una de las cosas que nosotros primeramente solicitamos su permiso. Hay leyes que ustedes tienen, hay costumbres que ustedes tienen que se deben de respetar. Yo escuchaba a una persona un día de estos decir de que, por ejemplo, él vive en Estados Unidos, pero dice de que hay partes en Estados Unidos donde no le gusta vivir porque, por ejemplo, dice que hay zonas, por ejemplo, de que hay personas que, por ejemplo, hasta tienen caballos en la casa. Así es, tienen pero caballos depende, pero es que depende el estado. No, pero tal vez, vaya, distinto que fuera una zona rural, sino que en una zona urbana, pues. Sí. En una zona urbana y los caballos y cerdos. Pero depende el condado, la zona, porque hay otros lugares, por ejemplo, ahí que Los Ángeles dicen de que Los Ángeles, pero la ciudad de Los Ángeles es enorme, Pues sí, que no se sabe dónde comienza ni dónde termina. Y entonces hay lugares ahí donde no se permite ni siquiera bicicletas. Hay otros que sí se permite. Entonces, dependiendo de dónde usted llegue, así va a morar en el lugar. Y es en los Estados Unidos. Pero esa es la cuestión esa de precisamente el respeto. Y es por eso de que cuando ellos llegan a donde el faraón, lo primero que le dicen es: te rogamos, ahora que nos permitas. Y hay un detalle bien interesante en esto, que quienes hablan son ellos, no José. Una pregunta para que de aclaración, como aquí está hablando de versiones, para que la gente no se confunda, porque siempre lo vamos a hacer. Explíquenos por qué hay tanta versión, pastor. Porque a mí una persona me dijo: mire, pero ¿cuál es la verdadera palabra? Me pidió, porque como hay tantas versiones para efectos de ilustración, ¿no? Ok. Bueno, versiones de la Biblia hay muchas. Usted en el programa, por ejemplo, de lectura ocupamos Reina Valera del 60, aunque, por ejemplo, nos apoyamos en otras versiones como Dios habla hoy, como la Biblia textual y versiones, inclusive hasta a veces mencionamos versiones católicas. Pero lo que sucede con esas versiones es de que hay una situación que muchas veces se da en la traducción no solo de las escrituras, sino que de cualquier otro tipo de traducción, que no es lo mismo traducir un objeto a traducir un concepto, porque cuando se traduce un concepto se da el problema a veces de que ese concepto pues tiene diferentes acepciones, hay una serie de modismos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En términos generales, al hacer una comparación de las versiones, en esencia, el sentido es el mismo. En la esencia del mensaje. La esencia del mensaje es la misma. A veces lo que puede variar un poquito, por ejemplo, puede ser, digámosle así, el tipo de palabras que se ocupan, ¿no? Porque en ese caso, en el caso anterior que estábamos viendo hace un momento, el léxico de Gesenius, veíamos, por ejemplo, de que esa expresión que nosotros lo hemos resumido en te ruego o por favor, Gesenius tiene todo un artículo precisamente para explicar el significado de esa palabra. Entonces, por ejemplo, las versiones muchas veces lo que hacen es, digámosle así, de todo ese estudio que está, ellos toman a veces un criterio, a veces toman otro criterio, pero en términos generales la esencia del mensaje esa no se pierde. Sí, le explico esto porque fíjese que hice una comparación con una versión de las Escrituras del Nuevo Mundo, que es la que ocupa cierto grupo religioso, y prácticamente dice lo mismo. Sí, lo único que algunas palabras, algunas cosas, pero en esencia el mensaje es igual, ¿verdad? Esto es porque muchos amigos me preguntan, bueno, ¿y cuál es la verdadera Biblia? Es que la idea es que es un solo. Y quisiera que nos explicara también, para efectos de aclarar al público, el concepto cuando dice la versión de 1960. ¿Habrán otras? ¿Siempre es la misma versión? Hay otras, porque por ejemplo en el caso que nosotros que ocupamos Reina Valera del 60, tiene una tradición que comenzó en 1569. Entonces ha habido una traducción, digamos la inicial fue la de 1569, ha habido una de 1602,
ha habido inclusive una en el siglo XIX, ha habido una en 1909 y la que nosotros utilizamos, la de 1960. Y así hay muchas versiones, por ejemplo, que tienen, digámosle así, tienen su larga tradición. En inglés, por ejemplo, está la versión King James, Muy buena. que es como el Reina Valera en inglés, algo por el estilo. Dicen los hebraicos que la mejor traducción que hay del hebreo al inglés es la King James. Se la prepararon al rey Jaime para... Entonces lo que pasa con esas versiones es de que en algunos casos tienen una larga tradición y a veces, por ejemplo, el estudiar diferentes versiones tiene una ventaja de que, por ejemplo, si yo no soy muy conocedor de los idiomas bíblicos, entiéndase el hebreo o el griego, entonces el poder leer en diferentes versiones es una manera de poder acercarme o de poder suplir esa ausencia del conocimiento de los idiomas bíblicos. Y aún conociéndolo, muchas veces se da la situación de que los estudiosos recomiendan de que aparte de lo que dicen, digámosle en este caso los léxicos, también se consulten diferentes versiones con la idea de poder comprender, digámosle así, de poder tener otros puntos de vista sobre cómo concluyeron otros estudiosos de la Biblia. Sí, entonces porque fíjese que se da esa situación. Estaba viendo la Torah Emet y estaba viendo cómo traducían un pasaje y allí había una palabra de más en la traducción en español que daba confusión para entender el siguiente pasaje. Entonces, como que el traductor va haciendo de acuerdo con quién está trabajando para poderle dar una versión, una buena versión, ¿verdad? Sí, pero en ese caso, y ahí es donde viene el asunto importante, en ese caso lo que se tiene que hacer, y por eso es necesario el conocimiento de los idiomas bíblicos. O sea, las diferentes traducciones, cuando no se conocen los idiomas bíblicos, digámosle así, que es como, es una ayuda, pero lo ideal es de que, por ejemplo, cuando se dan ese tipo de situaciones, lo que hay que hacer es recurrir precisamente, si es el Antiguo Testamento, al hebreo o la versión de los 70, que es más o menos de la misma época, y en el caso del Nuevo Testamento, pues recurrir al texto griego, ¿no? Que sería lo más indicado. Ok, entonces en este pasaje dice, permite que tus siervos se asienten en la tierra de Gosén, pero ya estaban ahí. Habían llegado, pero no se habían establecido todavía. Ok, el versículo 5, el faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. No al faraón, sino que a ti. O sea, a él, lo fueron a visitar a él. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz asentar a tu padre y a tu hermano. O sea que el faraón sí entendía que José era lo mejor que tenían. Por ser ellos pastores. No, y de hecho vamos a ver si el tiempo nos lo permite más adelante, es el hecho de analizar para Egipto qué significó el hecho de que los israelitas llegasen, porque quieras o no, hay un estudio que si el tiempo nos lo permite lo vamos a compartir en unos momentos, que nos habla acerca de que para Egipto representó, digámosle así, hubieron 5 ventajas que ellos obtuvieron precisamente con el que el pueblo de Israel se asentase en Gosén. Tal vez para dar, como por decir así, como una especie de spoiler, ¿no? Okay. Por ejemplo, una de las ventajas que para Egipto representó el que el pueblo de Israel se asentase en la tierra de Gosén. Gosén era fronterizo, precisamente, estaba en una de sus fronteras, específicamente con la frontera norte. Entonces, una de las cosas que representaba a Israel para Egipto en ese momento era de que era como una barrera, vino a convertirse, digámosle así, vino a convertirse en una barrera en la cual si había una invasión del norte, pues mire, tenían un pueblo amigo que podía defenderles ahí. Entonces no es solo aquello de que, es que mire, los israelitas llegaron a aprovecharse de Egipto, sino que fue una situación de ganar, ¿no? Ok, interesante, dice ahí, en lo mejor de la tierra haz asentar a tu padre y a tus hermanos, que se asienten en la tierra de Gosén, y si saben que hay entre los hombres diestros, nómbralos. Aquí dice mayorales, pero la palabra sería capataces del ganado de él.
O sea que si había gente diestra, entre ellos, y como les habían dicho que eran pastores, Sí. recógeme algunos ahí y reclutámelos para que me cuiden mi ganado. O sea que también es una ventaja que ahí llegó mano de obra que pudiera trabajar esa zona. No, es que para Egipto no fue solo aquello de que los israelitas llegaron a aprovecharse y nada más, sino que también Egipto en alguna medida se vio beneficiado con eso. En la imagen, vamos a ocupar la imagen número 3, que tiene por título Génesis 47:6, donde habla precisamente acerca de esa palabra de los mayorales. En Génesis 47:6, que se habla acerca de los mayorales, sucede una cosa. Por ejemplo, el léxico hebreo caldeo de Gesenius, hablando acerca de esa palabra, menciona de que puede traducirse como líder. También puede, ahí usted lo está viendo en pantalla ahorita, la palabra zar. Zar es porque el punto está a la izquierda. Hay que explicar eso también, porque la shin cuando tiene ese punto es una S, y cuando tiene el punto al otro se presenta como una S. Okay. Yo creo que para los hermanos que están viendo en pantalla, que ustedes ven una letrita que tiene forma como de tridente, esa en el hebreo es la letra shin. Y arriba de la shin usted puede ver que hay un punto. Cuando el punto está al lado derecho, se pronuncia como SH. SH. Como decía, si el punto estuviera a la derecha, se pronunciaría shar. Pero en este caso, como el punto está a la izquierda, se pronuncia como zar. Se pronuncia como zar. Bueno, sí, y entonces en el texto ahora para ayudar ahí dice zarim, o sea, porque es el plural. El plural. El plural. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La palabra en este caso se traduce como líder, comandante, especialmente de soldados de una guardia real o de la guardia de un príncipe. Y ahí está que, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, esa palabra de zar la traduce con ponlos a cargo de mi ganado. Entonces, pero llama la atención el hecho de que este faraón, definitivamente de que él no le tenía, o sea, no tenía ningún miedo a recibir talento extranjero. No era aquello de que, pues mire, como ellos no son egipcios, entonces bueno, empezando por el hecho de haber aceptado a José como su segundo, ese era un gran paso. Llega José y le dice al faraón que su familia ha llegado, y en lugar de decir, bueno, mire, ¿y cuánta gente más va a venir? No, él muy feliz de la vida, aquello de decir, mire, y hay gente capaz ahí, hay gente que nos pueda servir ahí. Entonces es un asunto muy importante el hecho de reconocer hasta cierto punto el faraón era como una especie de cazatalentos, ¿no? Sí. Algo por el estilo, era una especie de cazatalentos. Si él veía de que había gente capacitada que podía, digámosle así, enriquecer el conocimiento de su país, bienvenido sea, ¿no? Yo veo en este faraón una seguridad que él es el faraón. Sí. Y no necesita, porque el problema es que la persona insegura, cuando tiene un poder, le tiene miedo a aquel talento. No, este viene y este es talentoso. Voy a poner un ejemplo. No sé si se acuerda usted de aquel equipo que tuvo el Real Madrid hace mucho tiempo, que eran todos, les llamaban los galácticos. El entrenador del Bosque, como todos eran estrellitas, decía, le preguntaron cómo hacía para entrenar a ese tipo de gente que eran todos estrellitas. Entonces agarraba el balón y les decía, bueno, ustedes ya saben, son profesionales, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces agarraba el balón y les decía, diviértanse, ustedes ya, fíjense la frase, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Solo les daba la táctica y usted miraba a ese equipo arrasar con todo. ¿Pero por qué? Porque eran profesionales todos. No había que estarlo regañando, ¿no? Y llegaba gente nueva, lo integraba, y ese equipo fue muy poderoso durante 5 años, que mantuvo esa plantilla de talentos, y se mira que viendo esto, un faraón muy, digámosle, seguro de sí mismo, de que no le van a quitar el puesto. E incluso en la actualidad se da la situación, por ejemplo, de que, digamos, si un jefe, por decir algo, él no es licenciado y tiene que contratar a un licenciado, ya no mucho le gusta, porque sí, entonces, porque se va a dar aquella situación de que va a decir, bueno, pero entonces como este sí es licenciado y yo no lo soy, lo más probable es de que lo van a poner a este y me van a quitar a mí. O si yo soy licenciado pero no tengo maestría, y resulta que van a contratar a una persona que sí tiene maestría. Entonces se da aquello de que como que existe un poco mejor no lo contratemos porque lo que va a hacer es que va a venir a quitarme mi puesto.
Entonces, por eso es de que el faraón en ese aspecto, es lo que tú decís, por ejemplo, de que era una persona muy segura de sí mismo. Él no tenía ningún miedo en ese sentido de que, bueno, si ellos tienen gente capaz que puede hacer las cosas mejor que nosotros, ¿por qué no hacerlo? Y una de las cosas, por ejemplo, que ha beneficiado, por ejemplo, el saber humano, ha sido precisamente el poder adaptar cosas de otras culturas. Bueno, por ejemplo, en las escuelas una de las cosas que se enseña son los números romanos, ¿no? Sí. Pero el conocimiento como nosotros lo conocemos no hubiera sido posible siguiendo, siempre trabajando con los números romanos. O sea, hubo que adaptar, hubo que tomar otro tipo de numeración que cumpliera esos objetivos. Bueno, esto es Punto Teológico. Vamos a ir a una pausa, no nos cambie, ya regresamos. Colegio Bautista de Teología, desde 1979, ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. De veras de que esta porción de las Escrituras es una parte de mucha enseñanza, inclusive para tiempos modernos. Y hemos estado hablando acerca de, por ejemplo, cómo José introduce a su familia ante el faraón. Primeramente el hecho de que llegan pidiendo por favor, no llegan imponiéndose, sino que hay hasta cierto punto como una especie de diplomacia, por decirlo de una manera, sobre la manera en la que llegan ante el faraón. El faraón también, por su parte, hemos estado viendo de que era todo un personaje, en el sentido de que él no tenía ningún miedo de poder recibir talento extranjero. Y vamos a continuar hablando acerca de este tema. Vamos para eso a leer Génesis 47, del 7 al 9, que sería la porción que continúa en el pasaje. Génesis 47, del 7 al 9, la imagen número 4, y la porción dice de la siguiente manera. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Ahí es donde continúa la historia, precisamente hablándonos acerca de este asunto, y vemos no solamente el hecho, bueno, primeramente ya llega José con sus hermanos, y ahora Jacob es introducido,
y hace una situación muy interesante, y es orar por el faraón, pedir la bendición de Dios sobre faraón. Ese es un punto que de veras llama la atención por aquello de que a veces es un poco difícil, por ejemplo, cuando una persona creyente se topa con una persona no creyente. Yo estaba viendo uno de estos días un programa de la televisión china, por ejemplo. Quiero hacer la salvedad de que el programa estaba en español, ¿verdad? Por aquello de que alguien puede pensar de que, hermano, chino, que yo hablo chino. No hablo chino, hasta ahí no. Pero en este programa, la televisión china pues transmite en español también, pero una de las cosas que se explicaba en la televisión china es el hecho de que hay una cosa que a los chinos no les gusta de los occidentales. Y lo que no les gusta es que les queremos compartir nuestra fe. Oh. Bien curioso, bien curioso. O sea, ellos quieren hacer negocios con nosotros todo lo que quieran, pero para ellos nosotros tenemos un defecto. El defecto que tenemos es de que en algún momento, en alguna comida, en alguna situación así, ya vamos con aquello de que si en el caso de nosotros que somos cristianos, pues que les queremos hablar del cristianismo, que les queremos hablar de recibir a Cristo. Entonces ya esa parte a ellos como que no mucho les agrada, ¿no? Entonces sienten hasta cierto punto como una forma de decir, mire, está bien, negociemos, pero ya esas cosas de fe, ya no nos metamos en eso. Entonces es por eso de que lo que hace José, de que cuando lleva a su padre da un paso bien importante, delicado, pero si lo vemos desde el punto de vista de una persona que realmente está clara en sus convicciones, mire, yo soy creyente, yo creo en Dios. Entonces, por eso es de que en el versículo 7 leemos esa situación de que dice que Jacob bendijo al faraón, precisamente por eso. A veces como que tiene que entrar un poco de diplomacia en este aspecto, ¿no? Porque tal vez si quisiéramos buscar una aplicación moderna de esa situación, tenemos el caso de, por ejemplo, de qué pasa, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo un proveedor, invito a comer a ese proveedor, y tal vez, ¿qué pasa? Si yo estoy con mi familia, si yo estoy en la iglesia, doy gracias a Dios por los alimentos. Pero si estoy con el proveedor, pues como que está con la situación de que se va a ver un poco feo de que le diga al proveedor, mire, déjeme orar por los alimentos. Pero fíjese que yo le voy a decir, yo tenía esa experiencia, y por cierto con chinos, y lo que usted dice es verdad, ellos respetan la fe, porque a mí me tocó y le digo yo, mire, yo quiero hacer una bendición. Y nos pusimos, no hablamos de nada, sino que solo pedimos por los alimentos, bendícelos, Dios creador de esto. Todo el mundo tiene un Dios, el Dios creador. Entonces, creador, bendice los alimentos. Y viera que todo el mundo lo recibió bien, pero no ser específicos en una religión, porque ellos tienen su religión también. O en otros casos, tal vez ser diplomáticos, porque vaya, por ejemplo, yo he escuchado una explicación que me gusta mucho, y es el hecho de decir, yo acostumbro dar gracias a Dios por los alimentos. Me da el privilegio de poder orar por los suyos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando en ese aspecto? Sin caer en la cuestión de ¿cómo se podría decir? De una religiosidad extrema o algo que se parezca. Y a veces, por ejemplo, en otras culturas, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hablar con coreanos. Hago la salvedad que ellos hablan español también, para que no vayan a suponer que a veces citamos del hebreo y todo, pero hasta ahí tampoco no llegamos. Pero hay una situación. Por ejemplo, en el caso de un coreano con el que inclusive le regalé una Biblia en coreano en una ocasión. En Corea la situación es bastante más fácil, porque el asunto es de que como prácticamente el 40% de la población coreana es cristiana, entonces ahí como que es más fácil en ese sentido. O sea que hay que ver la cultura con la que estamos. Sí, y aprender. Nosotros vemos, por ejemplo, como el apóstol Pablo en el libro de Hechos era bien diplomático, por ejemplo, cuando llegaba a ciertos lugares. Bueno, cuando llega a Grecia, por ejemplo, en el libro de Hechos, dice la Escritura que él estaba hablando en un lugar donde la gente se reunía para hablar y escuchar hablar acerca de cosas nuevas. Y Pablo hace una táctica muy interesante.
A toda la gente que le estaba escuchando le dice, bueno, le dice, yo he recorrido la ciudad y he visto que tienen espacio para muchos dioses. Que son muy religiosos. Que son muy religiosos. Y también les dice, me llama la atención que tienen el altar para el Dios no conocido. Y entonces viene Pablo, de ese Dios no conocido es del que yo les vengo a hablar. Y la gente lo oyó. Y la gente escuchó. Es más, inclusive, por ejemplo, ahí en el libro de Hechos, cuando Pablo dice siempre a ese mismo auditorio, que le dice, como muchos de vuestros poetas dicen, linaje suyo somos, es una cita de Arato y Cleantes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está citando escritores griegos que para ellos les eran conocidos, de tal manera de que, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo en ese momento? Tal vez, digámosle así, buscar aquellos puntos comunes para que cuando se le fuese a compartir la fe, que no fuese a sonar aquello de tan religioso, ¿no? O que no fuese a sonar de que, bueno, ¿y ustedes qué es lo que están pretendiendo? Pues? Entonces, este paso que da Jacob de orar por el faraón, y hay una cosa bien importante, que yo he tenido la oportunidad de ver eso. A veces una persona puede no estar de acuerdo con lo que yo creo, puede no estar de acuerdo, pero hay una cosa que sí respeta. Por ejemplo, el hecho de que yo le diga, mire, permítame orar para que Dios le bendiga. Tal vez usted no cree en ese Dios, pero yo sí. Y quiero que me dé la oportunidad, si usted así lo desea, de que yo pueda orar por usted. Entonces, en ese aspecto, como que hay maneras en ese sentido de cómo poder hablarle a una persona de nuestra fe sin por ello querer sonar así como que uno entra muy de golpe, sí. ¿no? Fíjese que yo estaba investigando esto y indagando qué fue la bendición que le dio, porque la palabra bendición, nosotros todo el occidental todo el tiempo piensa que bendición es dinero. O bendición es algo material. No, bendición es cuando, por ejemplo, alguien que le diga que el Eterno te lleve con bien, ya lo está bendiciendo. O, por ejemplo, le preguntaron a un rabino, mire, quiero que me dé una bendición. ¿Qué bendición quieres? Que mi hijo estudie y sea un buen profesional. Y el rabino oró por que fuera un buen profesional. Eso es bendición. Pero yo estaba indagando aquí qué es la palabra bendición en base al texto. Y según el Midrash, lo que él hizo fue darle la bendición al faraón, pero que el río Nilo volviera, como el río Nilo era la vida, sí. Lo bendijo a él en el sentido que hubiera bendición para que el río Nilo volviera a desbordarse, porque acordamos que había una sequía. Y que iba a durar 5 años más. Y que iba a durar 5 años más, y dicen que después que Jacob llegó, cesó la hambruna. O sea que la bendición no solo es dinero, sino que le dijo que le ha de haber deseado algo bueno a la familia de él y sobre todo que el río Nilo volviera en las crecidas para que tuvieran alimentos, porque estaban en el contexto del hambre. Así es. Ahora, respecto de esa palabra de bendición, vamos a ocupar la imagen número 5. La imagen número 5 tiene por título Génesis 47:7 y dice, Jacob bendice a Faraón. En esa imagen que van a ver, y para los hermanos que nos están escuchando por la radio la vamos a explicar, es precisamente la palabra que se ocupa en el texto hebreo para hablar acerca de la bendición, que es la palabra Barak. Suena así como, por ejemplo, como el nombre del presidente Barack Obama, pero quiero hacer la salvedad que es nada más semejanza de sonido, no para que no sacar alguna conclusión fuera de contexto. Lo que pasa es que el sonido, la palabra Barak dentro del hebreo es rayo. Pues sí. Fuego, ¿me entiendes? Ahora, pero volviendo otra vez a la palabra que la teníamos hace un momento en pantalla, esa palabra, según nos comenta el léxico hebreo caldeo de Gesenius, primeramente significa la acción esa de bendecir. Pero sucede que en el hebreo existe una situación, y es el hecho de que en el hebreo existen, por ejemplo, las formas simples, las formas intensivas y las formas causativas. Entonces, por ejemplo, la forma intensiva, una de las cosas que hace es de que le agrega énfasis. Como por ejemplo, yo puedo describir en el hebreo en una forma simple de que me vestí. Esa es la forma simple.
En la forma intensiva es que yo me vestí, pero con esmero, que me arreglé bien, que cuidé cada detalle. Entonces, lo interesante de esta palabra que aparece ahí en Génesis 47:7 es que en el hebreo es la forma piel, que es una forma intensiva. Entonces, lo que nos demuestra que la bendición que Dios dio sobre Jacob no fue aquello de que así como que dice, tal Dios vez... te bendiga. Sí, cabal, una cuestión bien mecánica, va a decir, sí, mira, que Dios te bendiga, que te vaya bien. No, sino que la forma piel lo que indica el tipo de bendición que le dio, que era una bendición como podríamos decir, una bendición muy cuidadosa, una bendición con mucho cariño, una bendición sincera. Y esa misma forma piel, por ejemplo, se ocupa en dos pasajes que son bien conocidos. Uno es Génesis 12:3, donde dice, bendeciré a los que te bendijeren, que también allí está en la forma piel. Y el otro es el Salmo 103:1, donde dice, bendice alma mía a Jehová. Entonces, es bien interesante que esta forma piel, como lo que hace es agregar ese énfasis, ¿no? Esa situación de decir, no es una bendición cualquiera, no es una bendición superficial, sino que es una bendición que nace del corazón. Es interesante de que no solamente cuando Dios dice que nos va a bendecir, lo dice en esa forma piel, o sea que Dios nos va a bendecir de veras con todo su corazón, sino que también nosotros, si tomamos el Salmo 103:1, nosotros también tenemos que hacer eso mismo, que cuando nosotros bendecimos a Dios, debemos de hacerlo precisamente con la misma intensidad. También la palabra barak puede significar dar gracias. ¿Sí? Y también se puede traducir por saludar. Y también se ocupa en Job, y ahí es bien tremendo, porque le dice, puede traducirse maldice a tu Dios, okay, o bendice a tu Dios y muérete. Las dos caben. Caben. ¿Pero qué es maldecir? Maldecir es hablar mal y bendecir es hablar bien. Pero también se puede significar gracias, depende del contexto en que se ocupe. En este caso, hace un saludo al faraón y cabe con lo que estamos diciendo de que lo bendijo de tal manera que le deseó bien a su familia y a toda la nación porque había hambre. Y el Nilo era el que daba de comer. No como Dios, sino que hubiera la bendición, que fluyera el río para que hubieran las cosechas. Y hay una cosa que es bien importante en esto y por qué tal vez quiero insistir un poco en lo de la forma piel. Porque también a veces la persona no creyente percibe cuando nosotros estamos orando por ellos y realmente creemos y sentimos lo que estamos diciendo, o cuando es algo que es meramente del diente al labio, ¿no? Muchas veces la persona no creyente, cuando se da la situación esa de que un creyente ora, por ejemplo, para bendecir un negocio, entiéndase local, pues que por ejemplo que abre un nuevo local y que a veces llaman, por ejemplo, a un pastor o a un sacerdote para que ore por ese negocio. Una de las cosas que muchas veces las personas sienten es, por ejemplo, la manera en la que el ministro o la persona que llega a orar lo hace, ¿no? Porque sienten aquello de que este solo vino solo por salir del compromiso, ¿no? Pero también se dan casos en los que entiende realmente de que sí, efectivamente, este ministro sentía lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, inclusive aún en las tomas presidenciales que han ocurrido en nuestro país, por ejemplo, uno de los comentarios que a veces se hace es, por ejemplo, de la manera en la que los ministros han orado, ¿no? En el sentido que dicen, mire, claramente se le veía el papel donde estaba leyendo, sí, este sí efectivamente se lo había aprendido. Entonces, solo vino a hablar por hablar. Todo ese tipo de cosas muchas veces la gente la percibe. Entonces, en este caso, precisamente el hecho de que la palabra aparezca en la forma piel, que como le repito, es una forma verbal, que en el hebreo tiene el propósito de añadir ese énfasis, ¿no? De que no solamente fue el hecho de una oración para salir del paso, sino que era una oración de veras muy sentida, muy sincera, que efectivamente tenía el propósito de que Faraón sintiese que la bendición de Dios estaba sobre él. Y quisiera discutir el versículo 8 para ir finalizando, porque a mí me llama la atención algo, licenciado. Dijo Faraón a Jacob, le hace una pregunta. Mírale, porque nosotros y aquí quisiera que tal vez para el próximo programa discutiéramos el punto
del versículo 8, porque le hace una pregunta y Jacob se vuelve más responsivo de lo que le están preguntando. Entonces, como que, porque no le estaban diciendo si había vivido bien o no, y él contesta más, pero... No, pero ese es un diálogo muy bueno Sí. que va a valer la pena comentarlo más ampliamente. Bueno, va a valer la pena. Esto fue Punto Teológico. Gracias por estar con nosotros. Cortesía del Colegio Bautista de Teología del Salvador, a la memoria de nuestro pastor general. Y ahora ya tenemos un correo. Por favor, escríbanos preguntándonos lo que usted tenga duda acerca de lo que hemos discutido, o si tiene usted alguna pregunta acerca de los temas que hemos discutido, por favor háganlo para enriquecer este programa. Y si hay alguna pregunta que no pertenezca a la discusión, pero usted tenga duda, por favor hágala. Nos ayuda a estudiar más, a aprender más y a compartir con los demás. Haga las preguntas. Yo le voy a decir una cosa: entre más preguntas haga, mucho que mejor. No se quede con la duda, escríbanos por favor. Ahí está el punto teológico @tabernaculo.net. Escriba usted sus preguntas teológicas, lo que usted tenga, y nosotros vamos a vuelta pues de programa a ir contestando las preguntas que nos vayan haciendo. Muchas gracias por habernos sintonizado. Paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.